Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos en esta comunidad, les doy la más cordial bienvenida y espero de corazón que se queden con nosotros. Estamos a punto de sumergirnos en un tema que a muchos nos tiene al borde del asiento, y es que vamos a hablar de un momento realmente cargado de emoción a flor de piel. Sí, se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin en una fiesta de amigos, y créanme, lo que vamos a desgranar hoy es digno de un guión de película. Para aquellos que aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos informados y entretenidos con las últimas novedades del mundo del espectáculo y, en particular, de nuestras parejas favoritas. Hoy vamos a ponernos los guantes de investigadores de emociones y vamos a analizar un momento que ha dado muchísimo de qué hablar. Estamos hablando de esa fiesta de amigos donde las miradas se cruzaron, las sonrisas se multiplicaron y, por supuesto, las cámaras, discretas o no tanto, captaron cada gesto. Sabemos que Hande y Kerem son dos figuras que despiertan una fascinación enorme, tanto por su talento como por su vida personal. Y cuando se trata de ellos juntos, la expectación se dispara. Esta fiesta, que por lo que hemos podido ver, parecía un encuentro relajado y distendido entre amigos, terminó convirtiéndose en un escenario de pura química y, como bien dice nuestro título, de emoción a flor de piel. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en esa noche? ¿Hubo algún momento clave que evidenciara esa conexión tan especial? Vamos a desglosar las imágenes, los gestos, las interacciones, todo aquello que nos permita entender qué es lo que hace que la presencia de Hande y Kerem juntos sea tan magnética. Empecemos por el contexto. Una fiesta de amigos. Esto ya nos da una pista importante. No es un evento público, no hay un guión preestablecido, no hay presión mediática directa. Es un espacio donde las personas pueden ser más auténticas, donde las barreras sociales se relajan y las verdaderas personalidades y emociones tienden a aflorar con mayor facilidad. Imaginen la escena: risas, conversaciones animadas, quizás un poco de música de fondo, la típica atmósfera de camaradería. En este escenario, la presencia de Hande y Kerem juntos es un cóctel explosivo de posibilidades. ¿Qué significa emoción a flor de piel en este contexto? No se trata solo de estar felices o de pasarlo bien. Hablamos de esos instantes en los que la alegría se desborda, en los que una mirada comunica más que 1000 palabras, en los que un gesto tierno o una carcajada compartida revelan una profundidad de sentimientos que va más allá de la simple amistad. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, sabemos que la conexión entre ellos es algo que el público ha seguido con suma atención, casi como si fueran parte de sus propias vidas. Han compartido proyectos, han vivido momentos intensos en pantalla y fuera de ella, y esa química palpable ha conquistado a millones de seguidores. Vamos a centrarnos en esos detalles que podrían pasar desapercibidos para el ojo inexperto, pero que para nosotros, los observadores atentos, son oro puro. Primero, analicemos las interacciones. ¿Cómo se dirigían la palabra? ¿Con qué frecuencia se buscaban con la mirada? Una simple sonrisa compartida, un roce casual de manos, una broma interna, todos estos pequeños actos pueden ser indicadores poderosos de un vínculo especial. Si en la fiesta notamos que, a pesar de estar rodeados de otras personas, sus miradas se encontraban con una frecuencia inusual, o que sus conversaciones fluían con una naturalidad y complicidad que destacaba, entonces, ahí tenemos la primera capa de emoción. Pensemos en el lenguaje corporal. Es un espejo del alma, dicen. ¿Estaban cerca el uno del otro? ¿Sus cuerpos estaban orientados en la misma dirección cuando hablaban? ¿Había un contacto visual prolongado? A veces, sin darnos cuenta, adoptamos posturas que reflejan nuestro estado de ánimo y nuestras relaciones. Si Hande y Kerem, por ejemplo, se inclinaban uno hacia el otro al hablar, creando ese pequeño espacio íntimo en medio de la multitud, o si sus gestos se sincronizaban de alguna manera, eso sería una señal clara de que hay algo más que una simple amistad en juego. La manera en que Kerem podría haber estado protegiendo o cuidando a Hande, o cómo ella podría haber buscado su cercanía, son detalles que nos dicen mucho. Y las risas, las risas. Una risa genuina es una de las expresiones más bellas de la alegría y la conexión. Si en esa fiesta vimos a Hande y Kerem reír juntos de manera espontánea, compartiendo un chiste o una anécdota que solo ellos entendían, esto no solo demuestra que se lo estaban pasando bien, sino que también existe esa complicidad que surge cuando dos personas se entienden a un nivel más profundo.
Una risa compartida puede ser un puente que une dos almas, y en el caso de ellos, parece que ese puente es bastante sólido. Ahora hablemos de los momentos más eléctricos. A veces en estas reuniones, ocurren esos instantes que te hacen detener el tiempo. Quizás fue un momento en el que la música cambió y se miraron con esa complicidad de saber qué canción les gustaba a ambos. O tal vez fue una situación en la que uno de ellos necesitó un gesto de apoyo, y el otro estuvo ahí al instante. Estos pequeños actos de conexión, de estar presente el uno para el otro, son los que verdaderamente marcan la diferencia y hacen que la emoción sea visible, palpable. Si hubo momentos en los que se mostraron protectores el uno con el otro, por ejemplo, si Kerem se colocaba de manera que estuviera más cerca de Ande cuando entraba gente nueva, o si Ande le sonreía de una manera especial después de que él dijera algo. Estos gestos, aunque sutiles, hablan de una preocupación y un cariño que van más allá de la amistad. La manera en que se miraban, la forma en que sus sonrisas parecían iluminarse mutuamente, son todos esos detalles que alimentan nuestra imaginación y nos hacen soñar con lo que podría estar sucediendo entre ellos. Además, no podemos obviar el factor de la admiración mutua. Es muy probable que como compañeros de profesión y como personas que se conocen bien, se admiren profundamente. Esta admiración puede manifestarse en la forma en que se escuchan, en cómo prestan atención a lo que dice el otro, o en la forma en que celebran los logros del otro, incluso en un entorno tan informal como una fiesta. Ver a Ande y Kerem interactuando en un ambiente relajado nos permite apreciar esa faceta más humana y personal de ellos, alejada de los focos y los personajes que interpretan. Es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en lo que podemos observar. No estamos dentro de sus mentes ni de sus corazones. Sin embargo, la belleza de estas situaciones es que a través de la observación detallada, podemos intuir muchas cosas. La energía que emanan cuando están juntos, esa especie de aura que parece envolverlos, es algo que resuena con el público y por eso genera tanta expectación. La emoción a flor de piel no siempre se expresa con grandes gestos. A veces está en la sutileza, en la mirada que se cruza por un segundo de más, en una mano que roza otra sin aparente motivo. Consideremos también la posibilidad de que en esa fiesta, compartieran anécdotas de sus proyectos juntos, o recordaran momentos divertidos de sus rodajes. Estas conversaciones entre amigos tienen un matiz diferente. Son más íntimas, más sinceras. Y si además son ellos dos quienes las comparten, la carga emocional de esos recuerdos se multiplica. La forma en que se reían de sus propias ocurrencias o de situaciones compartidas sería un indicativo claro de esa conexión especial que sabemos que existe entre ellos. Y pensemos en las otras personas en la fiesta. ¿Cómo reaccionaban los amigos ante la presencia conjunta de Ande y Kerem? A veces, la forma en que los amigos interactúan con una pareja o con dos personas que tienen una conexión especial puede ser un reflejo de esa misma conexión. Si se notaba que los demás amigos también percibían esa chispa entre ellos, y que de alguna manera eso influía en la dinámica del grupo, estaríamos ante una confirmación más de esa emoción a flor de piel. En resumen, esa fiesta de amigos se convirtió en un escenario perfecto para que la química entre Ande y Kerem brillara con luz propia. Pudimos observar esa conexión a través de miradas cómplices, sonrisas compartidas, gestos protectores, y esa naturalidad que solo surge cuando hay un entendimiento profundo. La emoción a flor de piel se manifestó en esos instantes donde la autenticidad de sus sentimientos se hizo evidente, más allá de cualquier papel o personaje. Fue un recordatorio de por qué su dúo, tanto en la ficción como en la vida real, tiene un impacto tan grande en el público. Vimos la magia de dos personas que en un ambiente relajado y rodeados de amigos, dejaron entrever la fuerza de su vínculo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando estos momentos tan especiales. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Vieron ustedes también esa noche? ¿Qué detalles notaron? ¿Hay algún momento en particular que les haya llamado la atención y que consideren que fue la máxima expresión de esa emoción a flor de piel? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Ande y Kerem, así nuestra comunidad crece y se enriquece.
Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a suscribirse y activen la campanita. Ser parte de esta familia es muy fácil y les prometo que no se arrepentirán. Gracias de nuevo por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.